Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Honkai Star Rail capítulo 161. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Estelle se sentía como si estuviera en una escena de un anime de chicas mágicas que veía a escondidas en el Express. Estaba atada con lianas y la elevaban por los aires. El siguiente paso no es ese, ¿verdad? La mente de Estelle incluso vagó por el aire por un instante. Por supuesto, no llegaría a eso. Apenas 2 segundos después de que Estelle fuera elevada, una larga lanza voló por el cielo. Y al llegar sobre su cabeza, se transformó en innumerables lanzas doradas que cayeron como una lluvia. Los helechos liberados por la invocación de la abundancia ahora estaban todos perforados por las lanzas. Esto realmente parece el lanzamiento del sendero de la caza definitivo en el universo simulado, pensó Derek para sí mismo, de pie en Polixia y mirando los resultados de la batalla en el suelo. Sin darle un momento de respiro a la invocación de la abundancia, Derek saltó de la cabeza de Polixia, dirigiéndose directamente hacia ella. La lanza de la retribución divina descendió del cielo, golpeando con fuerza la cabeza del ciervo de la invocación de la abundancia. Al mismo tiempo, Polixia se abalanzó sobre él, extendiendo sus garras de dragón para alejar al ciervo gigante. Aprovechando esta oportunidad, Castorice agarró la ropa de Yacine y saltó hacia un lado, aterrizando en el suelo. Yacine, hazlo ahora. De pie en el suelo, Yacine desató suavemente la autoridad del titán celestial. En un instante, una tormenta eléctrica descendió del cielo, azotando ferozmente a los monstruos formados por la energía de la abundancia. Los monstruos atacantes fueron eliminados casi por completo de una sola vez por Yacine. Yacine contempló su obra con satisfacción. En ese momento, una voz femenina, majestuosa y tierna a la vez, se escuchó tras ella. Gracias a todos por este tiempo. Si no hubieran llegado a tiempo, esta batalla defensiva habría sido bastante difícil. Yacine giró la cabeza y vio a Fu Xuan, cuya estatura era similar a la de ella, caminando junto a los caballeros de la nube para agradecerle. Jin Yuan ocultaba sus acciones, así que la única persona que podía venir a comandar a los caballeros de la nube, además de él, con la capacidad y el prestigio necesarios, era Fu Xuan. Yukong también podría haberlo hecho, pero Fu Xuan era la general de la siguiente generación, así que era más apropiado que ella asumiera el mando en esta situación. Ya estábamos aquí, así que, por supuesto, tenemos que proteger a los civiles. Al oír a Fu Xuan elogiarla así, Yacine se sintió un poco avergonzada. Estelle y 7 de marzo también llegaron corriendo. Estelle, tan curiosa como siempre, le preguntó a Yacine. Yacine, ¿puedes enseñarme esa técnica para manipular el clima? Antes, quería aprender a transformarse en un dragón gigante de Polixia. Ahora, al ver que Yacine podía controlar el clima, Estelle también quería aprenderlo. Aunque le encantaba atacar a la gente con un bate de béisbol, transformarse en un dragón gigante o controlar el clima era aún más genial. Yacine le explicó a Estelle. Estelle, esta es la autoridad que obtuve del titán celestial después de derrotarlo en nuestra tierra natal. No se puede enseñar a otros. El rugido de la invocación de la abundancia. Ciervo llegó desde lejos, y la mirada de todos se dirigió rápidamente a Derek. Allí aún estaban en medio de una batalla. La peligrosa situación aún no había terminado. Pero al ver que el ciervo estaba siendo reprimido por las fuerzas combinadas de Polixia y Derek, todos sintieron que no podía causar muchos más problemas. El ciervo continuamente liberaba ramas llenas de energía de abundancia para atacar, pero esas ramas eran cortadas por Derek tan pronto como las liberaba. Y el cuerpo principal de los ciervos también estaba siendo reprimido con frecuencia en su batalla contra Polixia. Habiendo sido una vez la titán de la muerte, y con una parte del factor de Derek en ella, la fuerza física y el poder de Polixia no eran en absoluto inferiores a los del ciervo, quizás incluso superiores. Y en cuanto a habilidades de combate, aunque las de Polixia eran peores que las del grupo de Derek, eso era en comparación con guerreros curtidos en la batalla. Comparada con el ciervo, que solo sabía atacar por instinto, ella estaba en un nivel completamente distinto. Al mismo tiempo, las especies en las que se habían transformado también eran diferentes. Un ciervo real es herbívoro, y solo sus astas tienen capacidad ofensiva. Pero Polixia se había transformado en un dragón gigante. Sus dientes y garras eran sus mejores armas ofensivas, además de poder exhalar un aterrador aliento de dragón por la boca. Después de unos cuantos ataques, Polixia tuvo que suprimir por completo la invocación de abundancia. Ciervo.
Afortunadamente para ella, el poder de abundancia del pérgola ambrosial era abundante, por lo que los diversos ataques de Polixia no pudieron infligir una herida fatal. Derek, es tu turno. Le dijo Polixia. Lo sé. Derek asintió con seriedad. Luego, invocó la lanza de la retribución divina de regreso a su mano. Derek condensó el poder de la lanza de la retribución divina, simplemente desatando las energías tanto del titán de la muerte como del titán de la discordia, y las infundió en la lanza. Todo su ser, con la ayuda de la energía, se elevó en el aire. Agarró la lanza de la retribución divina con ambas manos, miró al ciervo y arrojó la lanza con todas sus fuerzas. Vamos. Muere por mí. Con la convergencia de las dos energías de los titanes, la energía almacenada en la lanza de la retribución divina alcanzó su límite. La feroz lanza se dirigió hacia el ciervo, apuñalándolo con saña. El clima, que se había nublado debido a la invocación celestial de Yacine, se despejó instantáneamente con la aparición de la lanza de Derek. Todas las miradas estaban fijas en esta larga lanza. Energías púrpura y dorada se entrelazaban, entrecruzándose, gestando una destrucción descomunal. La lanza impactó el cuerpo de la invocación de la abundancia, ciervo. La violenta energía lo sumergió al instante. Ni siquiera tuvo tiempo de forcejear antes de que la energía de Derek cubriera por completo su cuerpo. El ciervo solo tuvo tiempo de emitir un grito lastimero antes de que su cuerpo se disipara por completo. La energía de abundancia restante regresó rápidamente al pérgola ambrosial. En el suelo, los otros monstruos formados a partir de la energía de la abundancia también desaparecieron en el aire después de que Derek matara al ciervo de un solo golpe. Al ver esta situación, los caballeros de la nube sintieron una sensación temporal de alivio. Y en ese momento, Fantilia, liderando a Ruanmei, Tingyun disfrazado y el segundo clon de Derek, llegaron al frente. Señora Ruanmei, el campo de batalla está más adelante. No debe acercarse. Es muy peligroso, le dijo Fantilia a Ruanmei tras detenerse tras la formación de los caballeros de la nube. Ruanmei asintió levemente. La aparición de estas pocas personas también atrajo la atención de todos. Al ver el segundo clon de Derek, Stelle se alegró mucho. Corrió a saludarlo. Oye, amigo, tú también estás aquí. A su lado, Castorice y Yacine adoptaron simultáneamente una postura de combate. Castorice se adelantó rápidamente para contener a Stelle y observó al segundo clon. Cuidado, ese enemigo es muy difícil de enfrentar. Su mirada estaba fija en el segundo clon mientras hablaba con Stelle. ¿Es difícil tratar con él? ¿No es ese mi amigo? Stelle miró a Castorice con cierta confusión. Esta criatura es muy extraña. Él, no, para ser precisos, su pariente, una vez se comió vivo al titán de la discordia. Los titanes de la razón y el tiempo también fueron devorados por su pariente. Enamora, es el enemigo más peligroso después del devastador de llamas, dijo Castorice con expresión seria. Mientras hablaba, apretó más fuerte su guadaña, lista para atacar al segundo clon en cualquier momento. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Al oír a Castorice decir esto, una profunda confusión se dibujó en los ojos claros de Stelle. Este amigo mío, el amigo que me salvó 2 veces, ¿es un mal tipo? No, eso es imposible. Mi amigo no es así, insistió Stelle a Castorice. Derek también se acercó a ellos en ese momento. Ante la postura agresiva de Castorice, naturalmente adoptó una postura de combate, como si estuviera listo para enfrentarse a su propio clon en cualquier momento. Stelle, luchamos muchas veces contra los parientes de este tipo en Amoraus, Yacine también intentó persuadirla desde un costado. ¿De verdad es así su familia? Yunli también se acercó. Aunque tenía algunas opiniones sobre este tipo por robarle su brocheta de fruta confitada, le costaba creer que fuera alguien malo. Stelle todavía estaba confundida, pero Ruanmei apareció ante ellos en ese momento. ¿Ustedes saben el origen de esta criatura?, les preguntó Ruanmei. Nosotros tampoco lo sabemos, dijo Derek sin pestañear. Cuando apareció, era un misterio en nuestra tierra. Solo sabemos que apareció de repente un día y devoró a uno de nuestros titanes. Después de eso, también luchamos contra él muchas veces. Aunque podemos derrotarlo, con su inmortalidad, no tenemos forma de eliminarlo por completo. En ese momento, Stelle se acercó al segundo clon de Derek y le dio unas palmaditas. Amigo, tu especie ha hecho mucho. Comparado con él, pareces un poco deficiente. El segundo clon permaneció inmóvil. Ruanmei le preguntó a Derek con una mirada expectante. ¿Dónde está tu tierra natal? Anforeo. Nuestra patria es Anforeo, respondió Yacine con impaciencia. Ese nombre, el rostro de Ruanmei estaba lleno de dudas.
Era un nombre que ella tampoco conocía. No importa. Más tarde, contactaré a Erta y le pediré que busque la ubicación de Amora. Para que haya una segunda imagen de esta criatura, es absolutamente necesario capturarla para un estudio detallado. Ruan Mei pensó para sí misma. Es importante saber que el clon de Derek contenía una energía muy densa de león de la voracidad. Esto era diferente del Vidyadhara, quien solo poseía una pequeña parte del poder de león de la permanencia. Esta criatura desconocida, que había estado estudiando durante mucho tiempo, tenía una relación muy estrecha con el león de la voracidad. Antes, creía que solo existía una criatura así, pero ahora había otra. Llevar dos a la vez para experimentos, Ruan Mei se emocionó un poco. Aunque no dijo sus pensamientos en voz alta, al ver su expresión, Derek ya había adivinado más o menos lo que estaba pensando. Ella quiere ir a Anforeo, y tal vez incluso lleve a Erta con ella. Erta y Ruan Mei, Lycurgus, esta vez te espera una sorpresa. Y si Ruan Mei y Erta van, Screwyun y Stephen también pueden ir, ¿verdad? Y cuando llegue ese momento, incluso puedo pedirle a la maestra Feixiao que venga. ¿No hay un Lord Devastador por allí? Seguro que le interesará. Licurgo, te atreviste a obligarme a irme. Haré que los emanadores se reúnan en tu casa. Derek cantó en su corazón. Mientras pensaba esto, Ruan Mei sonrió amablemente y les aseguró a Derek y Castorice. No se preocupen. Esta criatura es muy dócil. Conmigo aquí, no hará nada peligroso como atacar a la gente. La suposición preliminar de Ruan Mei sobre el comportamiento distinto de las dos criaturas se debía probablemente a la distinta cantidad de alimento que habían devorado. La criatura experimental en sus manos había sido alimentada constantemente por ella, siempre al borde de su límite devorador. Ya estaba llena, así que no comenzaba a devorar. En cambio, la criatura de Amoraus probablemente padecía una prolongada inanición. Debido a esta inanición, adoptaba un comportamiento extremadamente agresivo, devorando a gran escala a las criaturas locales. Castorice y Yacine también habían oído a Yunli presentar la identidad de Ruan Mei y sabían lo poderosa que era esta mujer de aspecto amable. Era mucho más fuerte que su maestra, Anaxa. Anaxa realmente no se compara. Ruan Mei está certificada por Nous, mientras que Anaxa aún está muy por detrás, de esas que no podrían alcanzarla en toda su vida. Dado que ahora dijo que esta criatura no era un problema, entonces probablemente no era un problema, ¿verdad? Castorice y Yacine dudaban a medias, pero aún así bajaron las armas y no pretendían seguir atacando. Aún así, se mantuvieron a cierta distancia del segundo clon, vigilantes. Estelle, observando desde un costado, respiró aliviada. Tampoco quería ver a sus amigos de ambos bandos pelear. Estelle les dijo rápidamente a todos. Bien, pasemos al siguiente paso. Ahora que nos hemos encargado de los enemigos, ¿no deberíamos ir a ver cómo luce ese pérgola ambrosial ya crecido? Los demás asintieron. Vamos ahora mismo. Fu Xuan también se presentó ante todos en ese momento. Necesitamos cruzar el mar para llegar al paisaje acuático de Skalegorge. No les conviene a los caballeros de las nubes seguir avanzando. He preparado un gran barco aquí. Vayamos juntos. Gracias, maestro adivino. No, todos ustedes han contribuido a Xianzhou. Soy yo quien debería agradecerles. Fu Xuan señaló el buque de guerra en la distancia, haciendo un gesto para que los demás la siguieran. Paisaje acuático de Skalegorge, antes del cenador ambrosial. El grupo de Derek, los miembros del Astral Express, Fu Xuan, Yunli y Yanqing, así como Fantilia liderando el grupo de Ruan Mei, caminaron hasta aquí. Durante el camino, Tingyun había mantenido su figura oculta. 7 de marzo no pudo contener su curiosidad y le preguntó a Ruan Mei, ¿por qué esa persona se cubre la cara y el cuerpo? Sí, esta señorita también es muy curiosa, dijo Fantilia también a la ligera. Esto debe mantenerse en secreto un tiempo más. Ruan Mei miró a Fantilia con una leve sonrisa en los labios. Fantilia instintivamente se sintió un poco incómoda, pero miró al ahora completamente maduro reino divino eterno y sintió que ya no había nada que temer. ¿Y si insisto en saberlo? Dijo Fantilia con una carcajada. Todos observaron cómo Tingyun repentinamente cambió su apariencia, retrocediendo instintivamente unos pasos. ¿Tú, quién eres? Preguntó Estelle a Fantilia. Yo. Al decir esto, Fantilia dio un paso al frente. Tras unos pasos, su cabeza giró rápidamente 180 grados. ¿Quién crees que soy? Fantilia abandonó el cuerpo disfrazado de Tingyun. Su verdadera forma era la de un espíritu, sin cuerpo fijo. Tras su partida, el cuerpo de Tingyun cayó inerte al suelo. ¿Cómo es posible? Señorita Tingyun. La mataste.
7 de marzo vio esto y gritó con fuerza al espíritu que flotaba en el aire. Mientras hablaba, quiso tensar su arco con furia y dispararle al espíritu de Fantilia. No te precipites, pequeño March. Ten cuidado. Yang bloqueó a March 7th, miró a Fantilia y dijo. Te has disfrazado de la señorita Tingyun y has estado merodeando por Xianzhou desde el principio, ¿verdad? Así es. Tienes toda la razón. Fantilia asintió levemente y luego se dirigió con todo su cuerpo hacia el pérgola ambrosial. Una flor de loto apareció sobre él. Derek podía sentir claramente cómo su cuarto clon se fusionaba con la flor de loto, e incluso cambiaba con ella. El cuerpo espiritual de Fantilia entró en el loto, provocando una reacción violenta. Ante los ojos sorprendidos de la multitud, una nueva Fantilia apareció ante ellos. Un cuerpo gigantesco de varias decenas de metros de altura. Todos parecían increíblemente pequeños ante ella. Su rostro era maduro y de una belleza fría, con patrones arcanos en la frente. Llevaba una corona alta con forma de flor en la cabeza. Su ropa, de estilo Xianzhou, era excepcionalmente fina. Su pecho prominente se alzaba con orgullo, y sus piernas, blancas como la nieve y esbeltas, de jade, se asomaban apenas bajo la ligera gasa. Sus pies descalzos se posaban en el suelo, sensuales y voluptuosos. Un poco más de volumen habría resultado demasiado grueso y empalagoso. Un poco menos revelaría la forma de sus huesos. Sosteniendo un abanico redondo en su mano, la expresión de Fantilia era extremadamente arrogante, mostrando una mirada de completo desprecio por los demás. Ella miró a Derek, Fu Xuan y los demás, queriendo ver sus expresiones de miedo. Esta aura hizo que todos retrocedieran unos pasos. Yacine, Castorice y los demás se habían enfrentado al titán celestial, Aquila, aún más grande, pero su aura parecía mucho más débil en comparación con la de Fantilia. Tan grande, murmuró Estelle para sí misma. El corazón de Fantilia se llenó de inmenso orgullo en ese momento. Miró a la gente de abajo con una expresión triunfal en los labios. Ella extendió la mano y su dedo gigante estaba a punto de presionar al Tingyun encapuchado. Has estado escondido todo este tiempo. Ahora quiero ver cómo te ves realmente. El dedo de Fantilia descendió del cielo. Al ver el dedo presionar, una criatura parecida a un trozo de barro apareció de repente junto a Ruan Mei, transformándose en una gran mano. Al caer, el dedo de Fantilia lo bloqueó, impidiéndole dañar a Tingyun. Que Ruan Mei bloqueara su ataque casual era algo que Fantilia ya había esperado. Aunque había una gran diferencia entre un emanador y un no emanador, un genio como Ruan Mei, quien había recibido la mirada de Nous, no era completamente impotente contra un Lord Devastador. De hecho, Fantilia sabía que si Ruan Mei se centraba en desarrollar criaturas orientadas al combate, podría no ser incapaz de enfrentarse a ella. Existía un precedente de un Lord Devastador que murió bajo las tácticas de oleadas humanas de los Galaxy Rangers. Pero, por desgracia, Ruan Mei tenía demasiadas ideas. Quería hacer demasiadas cosas. Su poder de combate real no se consideraba muy fuerte y aún estaba a su alcance. Al ver que el ataque desde arriba estaba bloqueado, Tingyun respiró aliviado. Ella miró a Fantilia. Ahora es el momento de mostrar mis cartas. Fantilia, si me quito el disfraz ahora, tu expresión definitivamente será de pánico, le dijo Tingyun. ¿En serio? No me dirás que eres el mariscal Ua disfrazado, ¿verdad? Dijo Fantilia con naturalidad. En la alianza Xianzhou, los demás generales eran una cosa, pero esta mariscal de los caballeros de la nube, Fantilia no era rival para ella. Pero si la mariscal Ua estuviera aquí, no se disfrazaría así. Por supuesto que no soy el mariscal Ua. Tingyun negó con la cabeza. Después de hablar, extendió la mano y se quitó la capucha y la capa, revelando su verdadera apariencia. Una clásica y hermosa joven foxiana, vestida con ropa de estilo Xianzhou, principalmente negra, con adornos rojos y dorados. Los patrones eran exquisitos, y su cabeza estaba adornada con joyas y perlas. Varias colas se alzaban tras ella, y sus ojos reflejaban una aguda inteligencia y un profundo odio por Fantilia. ¿Es este el look de renegada? Debo decir que, al pasar de 4 a 5 estrellas, su apariencia ha mejorado muchísimo, pensó Derek. Aunque su segundo clon había estado con Tingyun y los demás en el zooming, al salir, Tingyun se había ocultado con una capa para evitar que la espiaran. Por lo tanto, su segundo clon, naturalmente, no se enteró de su cambio de apariencia. A su lado, 7 de marzo y Estelle, al ver aparecer a Tingyun, gritaron con agradable sorpresa. Señorita Tingyun. Está bien. Sí, claro que estoy bien. Tingyun asintió levemente. Pero esta es la primera vez que esta señorita los conoce hoy. Espero hacerme amiga de todos.
Me pregunto si estarían dispuestos. Por supuesto, asintió Estelle sin dudarlo un instante. Y en ese momento, 7 de marzo tiró de la manga de Estelle. Oye, mejor no hablemos. Aún tenemos que enfrentarnos a Fantilia, ¿eh? Espera, ¿por qué ha cambiado la expresión de Fantilia? Al ver aparecer a Tingyun, el corazón de Fantilia tembló de repente. Por supuesto, no le tenía miedo a Tingyun. En aquel entonces, había podido lidiar con ella y toda su flota mercante. Ahora que Tingyun había vuelto a aparecer ante ella, podía matarla en cualquier momento. Lo que realmente hizo que la expresión de Fantilia cambiara fue el significado detrás de la aparición de Tingyun. Fu Xuan, la única persona en el Luofu, además de Jin Yuan, que conocía la verdad, vio las expresiones de duda en los rostros de Estelle y 7 de marzo y explicó lentamente. La aparición de Tingyun significa que sabíamos desde el principio que Fantilia la había suplantado. Por lo tanto, todo lo que Fantilia ha hecho en el Luofu ha estado bajo nuestra vigilancia o control. Hiciera lo que hiciera, ya teníamos contramedidas. Pensó que aquí, en el paisaje acuático de Escalegorge, solo tenía que lidiar con nosotros, que ni siquiera tenemos la fuerza de un emanador. Pero en realidad, el enemigo al que se enfrenta son varios generales de Xianzhou. Incluso si posee el poder de destrucción y abundancia, le es imposible luchar contra varios generales. Fantilia, has caído en una trampa. Si decides rendirte ahora, aún puedes luchar por un trato indulgente en la prisión de los grilletes. La última frase iba dirigida a Fantilia. El pequeño cuerpo de Fu Xuan estalló repentinamente con un aura imparable. Incluso el tercer ojo en su frente parecía brillar con una luz intensa, queriendo atravesar el cuerpo de Fantilia por completo. Todos ustedes, se quedarán aquí. Ante esta situación, la expresión de Fantilia se desvaneció. Apretó con fuerza el abanico redondo y se dispuso a atacar a Fu Xuan y a los demás. El abanico emanaba un aura llena de poder de destrucción mientras volaba directo hacia ellos. Fantilia, avergonzada e iracunda, quería matar a todos los que se le cruzaran de un plumazo. Al verla atacar de esta manera, el bastón del tío Yan condensó inmediatamente un pseudo agujero negro, y los poderes de los titanes de la discordia y la muerte también comenzaron a converger en las manos de Derek. 1 contra 1, no eran rival para Fantilia, pero no carecían de la capacidad de resistir. Antes de que pudieran contraatacar, el ataque de Jin Yuan ya había llegado desde lejos, alcanzando el lado de Fantilia. Espíritu radiante, concédeme tu ayuda. Por mi decreto sagrado, te castigo. El señor del rayo blandió su espada, impactando con fuerza contra el abanico de Fantilia. Los dos poderes colisionaron, y el poder de destrucción y abundancia de Fantilia fue bloqueado por el poder del Señor del Rayo. El intento de Fantilia de matarlos a todos en un ataque de ira fue bloqueado con éxito por la bien preparada Jin Yuan. Esta vez, su ataque fue ineficaz. Su expresión se volvió aún más furiosa. Debajo del Señor del Rayo, Jin Yuan voló para enfrentar a Fantilia. Señora Fantilia, creo que la idea de Fu Xuan es la más adecuada para usted. Ir a la prisión de los grilletes ahora es lo mejor para usted, le dijo Jin Yuan con una leve sonrisa. ¿Qué? ¿Crees que me tienes acorralado? La visión periférica de Fantilia se desvió hacia un lado. En el cielo, no muy lejos, flotaba un anciano pequeño de cabello y barba blancos. Era el general Wei Yan del Fumin. Cuando Tingyun apareció, Fantilia tuvo una premonición. La reunión de los tres generales, Fei Xiao, Jin Yuan y Wei Yan, no era para una maldita competencia de nueva generación. Pero al ver solo a Jin Yuan y Wei Yan allí, Fantilia se sintió un poco afortunada. Se alegró de haber hecho preparativos en la prisión de los grilletes con antelación. Ese general devastador probablemente aún esté lidiando con la densa multitud de prisioneros en la prisión. Y ese orgullo de guerra de Borisin probablemente pueda retrasar a Fei Xiao por mucho tiempo. Frente a Jin Yuan y Wei Yan, dos generales, puede que no me quede sin posibilidades de ganar. Wei Yan es demasiado mayor. Está aquí principalmente para brindar apoyo desde la banda. A menos que sea necesario, no entrará fácilmente al campo. El general de Xianzhou que realmente me enfrentará sigue siendo Jin Yuan. En la alianza de Xianzhou, se le conoce principalmente como estratega. Su experiencia en combate es mucho peor que la de ese maniático de las batallas, Fei Xiao. Aunque no soy un personaje que le guste luchar de frente como Ifrit, con el poder de abundancia y destrucción, mi fuerza sigue siendo superior a la de Jin Yuan. Esta batalla todavía se puede librar. Mientras Fantilia pensaba, agitó su palma, creando lotos florecientes que volaron directamente hacia Jin Yuan y el Señor del Rayo.
Jin Yuan no se atrevió a ser descuidado y controló al Señor del Rayo para que balanceara su espada gigante para cortar los lotos. Cabe mencionar que, con el poder de dos senderos, el poder de Fantilia en ese momento era claramente superior al de Jin Yuan. Los lotos que liberó rápidamente pusieron en desventaja al Señor del Rayo que controlaba. Sin embargo, Jin Yuan no estaba solo. Fantilia liberó otra oleada de lotos. En ese momento, apareció una lluvia de lanzas doradas, bloqueándolas. Derrick, de pie sobre la cabeza de Polipsia, subió al aire sosteniendo la lanza de la retribución divina, listo para atacar. Y al mismo tiempo, un pseudo agujero negro apareció al lado de Fantilia, estrellándose fuertemente contra su cuerpo. El pseudo agujero negro creado por la mano de Welt, incluso para un Lord Ravager como Fantilia, podría causar daños considerables. Tras el impacto en su abdomen, se formó un enorme agujero. Fantilia, quien estaba reprimiendo al Señor del Rayo de Jin Yuan con su abanico, ahora tenía una expresión de dolor en el rostro. La velocidad de su ataque también disminuyó considerablemente, dándole a Jin Yuan la oportunidad de recuperar el aliento y prepararse para un contraataque. Cabe mencionar que el cuerpo de Fantilia, construido a partir del pérgola ambrosial, poseía una capacidad de recuperación increíblemente fuerte. La herida causada por el pseudo agujero negro sanó en tan solo unas pocas respiraciones. Derrick, tras bloquear la oleada de ataques de Loto, blandió rápidamente la lanza de la retribución divina, lanzándola directamente al brazo de Fantilia. En ella, vertió toda la energía del Titán de la Muerte. El atributo energético del Titán de la Muerte entraba en conflicto con el poder de la abundancia. Claro que, en términos de calidad energética, ambos no estaban al mismo nivel, pero golpear el cuerpo de Fantilia con él causaría una reacción violenta con el poder de la abundancia, afectando así su combate. En tierra, Castorice y Estelle observaron su alcance de ataque y desistieron temporalmente de cargar. La situación aún no era tan crítica, y su alcance era algo corto. Atacar con rapidez era algo arriesgado. El alcance de ataque de Yacine era lo suficientemente amplio como para liberar libremente los ataques de los fenómenos celestiales. Sobre la cabeza de Fantilia, condensó una pila de rayos y meteoritos que caían continuamente hacia ella. El daño causado no fue excesivo, pero afectó gravemente el estado psicológico de Fantilia. Era como una mosca zumbando a tu alrededor, que de vez en cuando se posaba sobre ti. Para una persona de gran corazón, quizá no importara, pero el temperamento de Fantilia no era precisamente exaltado. Los ataques de Yacine hacían que la ira en su corazón creciera constantemente. Y en ese momento, el ataque de Derrick también llegó. La lanza del castigo divino impactó con fuerza en el brazo que Fantilia usaba para luchar contra Jin Yuan. Tras el impacto, la energía del Titán de la Muerte, manifestada desde el reino divino inmortal, reaccionó violentamente con su cuerpo, y su brazo se sintió repentinamente atormentado por un dolor intenso. La energía de la abundancia y la del Titán de la Muerte reaccionaron violentamente. El poder del Titán de la Muerte se expulsó rápidamente, pero el intenso proceso hizo que el dolor en su brazo se intensificara considerablemente, especialmente cuando Fantilia descubrió de repente que en algún momento desconocido, unas extrañas criaturas habían aparecido en su brazo, amplificando su sensación de dolor. Fue un ataque lanzado en secreto por Ruan Mei. En combate directo, Ruan Mei no era muy fuerte, pero dominaba otros métodos. Personas como Derrick, Vlad y Midei, quienes poseían muchos cuerpos inmortales, estaban acostumbradas al dolor desde hacía mucho tiempo, y este tipo de dolor no afectaba sus acciones. Pero Fantilia era diferente. Rara vez había experimentado este tipo de dolor. Acompañado por el dolor en su brazo, la dirección de su ataque se desvió. Jin Yuan era un estratega y rara vez tenía oportunidades de luchar. Pero no desaprovechaba una oportunidad así para atacar. Al ver que el movimiento de Fantilia flaqueaba, manipuló de inmediato al Señor del Rayo para que blandiera su espada y atacara su cuerpo principal. Fantilia giró rápidamente su cuerpo para esquivar, pero esta vez no pudo evitar por completo la espada del Señor del Rayo. Su espada le abrió una herida enorme en el pecho. Fantilia, no te resistas más, le dijo Jin Yuan. Mientras hablaba, el Señor del Rayo alzó su espada y la atacó. ¡Qué broma! Jamás me rendiré. El tono de Fantilia estaba lleno de vergüenza e ira. Agitaba el abanico en su mano sin parar, provocando aún más ataques que combinaban el poder de destrucción y abundancia, que volaron directamente hacia Jin Yuan y los demás. En el suelo, al ver esta situación, Wei Yan dijo inmediatamente: primero retirámonos a una distancia segura. No será necesario. Ruan Mei habló desde un lado. Las réplicas de destrucción liberadas por Fantilia no le resultaron difíciles de bloquear.
Volvió a liberar algunas criaturas extrañas para proteger a todos en el suelo. Por supuesto, hubo una excepción. El segundo clon de Derek fue expulsado para recibir el impacto de la energía de Fantilia. Primero acostúmbrate a esta energía, dijo Ruan Mei mientras la lanzaba. Estás intimidando demasiado a mi amigo. Dijo Estelle desde un costado, defendiendo al segundo clon de Derek. Después de que se adapte a este poder, podrá devorar mejor el cuerpo de Fantilia, que fue construido a partir del pérgola ambrosial, y así aumentar su fuerza, respondió Ruan Mei suavemente desde un lado. Tras decir esto, incluso miró a Estelle. Tú también puedes intentarlo. Quizás consigas resultados inesperados. Al oírla decir esto, Estelle negó con la cabeza repetidamente. Olvídalo, olvídalo. Me temo que el Stellaron explotará y os hará daño a todos. En ese momento, en lo alto del cielo, Derek también notó la situación con su segundo clon. Pero no tenía tiempo para prestarle atención. Había otro problema que debía resolver. No le importaba enfrentarse él mismo a los ataques de Fantilia. En el peor de los casos, solo saldría herido. Pero había traído a Polixia consigo, y un ataque como este podría causarle quién sabe qué tipo de daño. Polixia, vuelve a tu forma humana y luego súbete a mi espalda, le ordenó Derek. Polixia asintió levemente y rápidamente se transformó de un dragón gigante a su forma humana. Rápidamente se acercó a Derek, agarrándolo de la ropa y apretándose contra su espalda. Su mejilla estaba presionada suavemente contra su espalda y podía sentir claramente la firmeza de su cuerpo. Era muy seguro. Simplemente apoyarse en su espalda la hacía sentir cómoda. Es solo que, de repente, Polixia sintió el deseo de apoyarse en su espalda para siempre. Ojalá pudiera durar un poco más, si su mejilla pudiera permanecer en contacto con su espalda un poco más. Se perdió en ese sentimiento durante unos segundos antes de que de repente volviera en sí. Espera, Polixia, ¿en qué estás pensando? Derek es el novio de tu hermana, tu cuñado. No pienses en esas tonterías. Polixia, a regañadientes, frotó su mejilla contra su espalda una última vez. Derek, en ese momento, no tenía energía para notar las acciones y pensamientos de Polixia a sus espaldas. Su atención seguía centrada en lidiar con el ataque de Fantilia. La energía de su cuerpo se concentró, condensándose frente a él para contrarrestar su ataque. Las dos energías se cancelaron mutuamente. Los demás, al ver la situación, solo se preocuparon por la seguridad de Derek. Pero hubo una excepción. Estelle miró la forma en que Derek estaba bloqueando el ataque, luego miró al segundo clon afuera. ¿Por qué la postura del hermano Derek para bloquear el ataque es la misma que la de mi amigo monstruo? ¿Es una coincidencia? ¿O algo más? Se preguntó a sí misma con cierta duda. Los demás no verían la similitud en sus movimientos. Solo sentirían que estaban bloqueando el ataque de alguien más. Pero Estelle, quien había sido salvada 2 veces de ataques fatales por el segundo clon, sentía que los movimientos de Derek eran algo similares. Pero tal vez sea solo una coincidencia. Este punto no fue suficiente para probar nada, por lo que Estelle reprimió el asunto en su corazón. El furioso ataque de Fantilia pasó. Jin Yuan bloqueó la mayor parte, y Ruan Mei también protegió a todos sin sufrir heridas. Derek, en el cielo, por estar demasiado cerca de Fantilia, sufrió numerosos ataques de energía, y además, tuvo que proteger a Polixia, por lo que sus heridas no fueron leves. Rápidamente recuperó su cuerpo e hizo un gesto para que Polixia bajara y se reagrupara con Castorice y los demás primero. El ataque de Fantilia había terminado. Ahora era el momento de contraatacar. /oblicua. El contraataque de Jin Yuan fue el primero en lanzarse. El señor del rayo blandió su espada, descendiendo del cielo, con la intención de partir a Fantilia en 2, empezando por la cabeza. Fantilia conjuró apresuradamente un muro de lotos para resistir el corte del señor del rayo. En ese momento, Jin Yuan le gritó a Derek. Ahora, Derek, ataca. Entre los presentes, además del pseudo agujero negro liberado por Well Yang tras una larga preparación, el ataque de Derek era el más poderoso. Y en esta situación, naturalmente, no era conveniente que Welt se preparara durante mucho tiempo. El ataque de Derek fue el más apropiado. Ya no dudó. Levantó la lanza de la retribución divina y comenzó a reunir la energía del titán en su cuerpo. Agarrando la gran espada, no pudo evitar pensar en el movimiento que había visto antes. En este momento este es mi movimiento más poderoso. Su figura se elevó lentamente y giró su cuerpo, ejerciendo fuerza sin parar. Finalmente, alcanzando el punto máximo de su impulso, desató su ataque. Iluminad los innumerables ríos. El movimiento que aprendió de Jin Liu le permitió a Derek liberar con éxito toda la energía de los titán en su cuerpo.
No solo la del titán de la muerte y la del titán de la discordia. Las energías del titán de la razón y la del titán portador de mundos también se fusionaron en este mismo movimiento. La convergencia de las 4 energías presentó un color dorado, haciendo que el corte de su espada brillara como un sol. Fantilia no esperaba que, mientras luchaba contra Jin Yuan, un sol también se estrellara contra ella. Pero aún no se había rendido. Sus labios se separaron ligeramente y, desde dentro, escupió una corriente de energía grisácea para bloquear el sol. El gigantesco sol y la barrera gris de Fantilia chocaron violentamente. El ataque de Derek siempre estuvo a punto de romper su defensa. Al ver esta situación, Fantilia se sintió un poco aliviada. La batalla aún no había terminado. Aún tenía posibilidades de victoria. Y justo en ese momento, una luz fría apareció desde la distancia. Derek inconscientemente miró y vio una luna, también estrellándose hacia Fantilia. El mismo movimiento de espada, su poder no es ni un poco más débil que el de Derek. La luna y el sol impactaron simultáneamente la energía gris de Fantilia. La ya frágil defensa gris quedó completamente destruida. La luna y el sol se hundieron en el cuerpo de Fantilia. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Después de lanzar su ataque más poderoso hasta el momento, Derek observó cómo la espada de la retribución divina en su mano se convertía en pedazos. Esta espada de la retribución divina, su durabilidad aún es un poco deficiente. Simultáneamente soportando la infusión de 4 energías de titán en su cuerpo, la espada simplemente no pudo soportar la presión y se hizo añicos por completo después de liberar su salida final. Derek recogió los fragmentos de la espada y suspiró. Jing Liu voló a su lado en ese momento. Ella fue quien ayudó a la luz de su espada a romper la defensa de Fantilia. Solo ella podía usar una técnica de espada equivalente para ayudarlo. Ese fue un golpe de espada muy bueno, dijo Jing Liu, muy satisfecha con su movimiento anterior. Cuando lo había demostrado antes, había querido que Derek lo viera con claridad, lo aprendiera y lo dominara. Pero que pudiera lanzar semejante ataque tras haberlo visto solo una vez fue realmente impresionante. Ella también era un plan B organizado por Jin Yuan. Cuando era necesario, Jing Liu usaba sus técnicas de espada para atacar a Fantilia. Justo ahora, al ver a Derek usar la técnica e iluminar la miríada de ríos que ella le había enseñado, Jing Liu se sintió complacida y, con ganas de pelear, también levantó la mano y desató su técnica definitiva contra Fantilia. Al escuchar tales elogios de Jing Liu, Derek se sintió un poco avergonzado y rápidamente le dijo: «Veamos los resultados de la batalla». Los dos volvieron sus miradas hacia Fantilia. Las 2 luces de espada se hundieron en el cuerpo de Fantilia, dejando una enorme herida en su torso. Ahora, su apariencia era algo similar a la de León de la Destrucción que perseguía Nanop. Si Jin Yuan le cortara los brazos después, el parecido probablemente sería aún mayor. Después de que el cuerpo de Fantilia fue abierto, el daño causado por Derek y Jing Liu fue lo suficientemente significativo como para que la inmensa energía de abundancia de su cuerpo comenzara a dispersarse y desbordarse caóticamente. Ahora es tiempo. Al ver cómo el poder dentro del cuerpo de Fantilia se desmoronaba, Derek supo en su corazón que había llegado su oportunidad de aprovecharla. Con su cuerpo principal incapaz de aprovecharla por completo, ajustó rápidamente su perspectiva a su cuarto clon y comenzó a absorber vorazmente la energía de su interior. El cuerpo de Fantilia no era como el rudimentario pérgola ambrosial. Era una fusión perfecta de poder de destrucción y abundancia. Devorar algo así era una oportunidad única en la vida. Fantilia no tuvo tiempo de pensar en esto. Ya estaba abrumada por las técnicas de espada de Derek y Jing Liu. Y en ese momento, llegó el ataque de Jin Yuan. Sorprendida, el señor del rayo, bajo las órdenes de Jin Yuan, le cortó ambos antebrazos. Con la energía de la abundancia presente, aunque sus antebrazos fueron amputados, no cayeron al suelo y aún estaban débilmente unidos. Ahora, ella realmente se parecía a Nanop. Fantilia se retiró apresuradamente, poniendo cierta distancia entre ella y Jin Yuan, Derek y los demás. Al ver esta situación, Derek también rápidamente hizo que su cuarto clon detuviera sus acciones, dejando de devorar el cuerpo de Fantilia para evitar ser descubierto. Fantilia retrocedió, apretándose contra el pérgola ambrosial. Miró a Jin Yuan y a los demás. Un pánico aún mayor se dibujó en su rostro. Tras sufrir semejante serie de ataques, sentía como si no quedara ni un solo punto libre de dolor. Y comparado con el dolor externo, lo que más le dolía era el corazón. Fracaso. Había fracasado por completo. Después de todos sus esfuerzos, al final, los demás la habían tratado como una payasa.
Todo lo que había hecho era una broma. Y ella incluso había considerado que los demás eran tontos. En ese momento, su plan de dañar o incluso destruir el Xianzhou Luo fuera absolutamente imposible. Lo único que podía hacer era marcharse con más dignidad. Jin Yuan, Wei Yan, si autodestruyo este cuerpo ahora, el pérgola ambrosial seguramente sufrirá daños. Todo el paisaje acuático de Scalegorge, e incluso gran parte del Luofu, sufrirá daños irreversibles. Las bajas entre el personal de la Alianza Xianzhou probablemente serán innumerables. No querrán que eso suceda, ¿verdad? Les gritó Fantilia con fuerza. Al escucharla decir eso, Wei Yan y Jin Yuan intercambiaron una mirada y no pudieron evitar sonreír. Dado que Fantilia tomaría tal decisión, se demostró que no le quedaban muchas ases en la manga, o mejor dicho, ninguna. Esta vez, la defensa contra el complot del Lord Devastador Fantilia contra los Luofu culminaría, si no ocurría nada inesperado, en la victoria de la Alianza Xianzhou. También existía la posibilidad de que estuviera fanfarroneando, de que estuviera haciendo preparativos en secreto y de que lanzara un ataque cuando se acercaran. Afortunadamente, esta vez no fueron solo dos generales los que vinieron. El rostro de Jin Yuan se mostró ligeramente cauteloso. Le dijo a Fantilia. Fantilia, has causado tantos problemas en Xianzhou, causando tantas bajas. ¿Crees que es posible que simplemente digas que no quieres luchar más y te vayas? En el peor de los casos, me considerarán tu gran enemigo, y podrás venir a cazarme la próxima vez que nos veamos. Sé que los seguidores de León de Caza siempre pagan sus rencores. Pero piénsalo bien. Comparado con las numerosas bajas en Xianzhou, ¿es este cuerpo mío realmente tan importante? No lo olvides, es solo un cuerpo que construí con el pórtico ambrosial, no mi cuerpo principal. Si de verdad me obligas a autodestruirme, aún puedo escapar con éxito. Solo pierdo un clon no tan importante. No solo no conseguirás tu venganza, sino que además le traerás grandes pérdidas a Luofu. Este cálculo, General Jin Yuan, ¿no es usted conocido como un maestro estratega? Seguro que lo calculas con claridad. Dijo Fantilia, fingiendo ser dura. Si perder un clon no fuera tan grave, se habría autodestruido hace mucho tiempo. Un cuerpo forjado con la pérgola ambrosial y la energía de la destrucción, si lo perdía, no podría compensarlo en unas pocas eras ámbar. Sus arduos esfuerzos durante tanto tiempo se convertirían en polvo. Entonces Fantilia quería recurrir a la negociación, preferiblemente para llevarse su cuerpo con ella. Ahora tenía que ser dura. Solo entonces podría crear una oportunidad. En efecto, no te equivocas. Tu autodestrucción nos causaría muchas pérdidas. Pérdidas que incluso podrían impedir que el Luofu cumpla con sus deberes durante mucho tiempo, asintió Jin Yuan, reconociendo sus palabras. El general Jin Yuan planea ceder. Entonces me iré. Al escuchar las palabras de Jin Yuan, Fantilia se alegró mucho. La herida ya no le dolía tanto. Este ataque, aunque fue un completo fracaso nominal y la hizo perder mucho prestigio, aún así obtuvo beneficios prácticos. Tras su partida, encontraría la manera de volver a luchar contra los Luofu. La Alianza Xianzhou contaba con los 7 árbitros generales, pero su legión de antimateria también podía traer a los señores devastadores para ayudar. Además, los enemigos de la Alianza Xianzhou no eran solo ellos. El verdadero enemigo, los habitantes de la abundancia, seguían observándolos con codicia. Justo cuando Fantilia estaba a punto de moverse, un torbellino cian apareció tras ella en el campo de batalla. Antes de que pudiera reaccionar, le atravesó el torso. Fei Xiao apareció sobre su cabeza y lanzó un ataque. ¿Cuándo has visto a nuestra Alianza Xianzhou ceder? Ante tu deseo de autodestruirte, solo tenemos un método. Derrotarte hasta que ni siquiera tengas la oportunidad de hacerlo. Mientras hablaba, las afiladas hojas en sus manos se condensaron con energía cian y atacaron a Fantilia. Fantilia ya estaba gravemente herida. La experiencia y la ferocidad de Fei Xiao en combate superaban con creces las de Jin Yuan, y tras haber estado escondida durante tanto tiempo, ideó una serie de ataques que la dejaron indefensa. Para autodestruirse, también se necesitaba tiempo para movilizar la energía. La razón por la que Fantilia se atrevió a hablar de autodestrucción frente a Jin Yuan fue que contaba con que los ataques de él y de Wei Yan le brindaran esa oportunidad. El problema era que, frente a la curtida Fei Xiao, su timing parecía inadecuado. Y lo que es más, Jin Yuan y Wei Yan también la habían rodeado. Jin Yuan controló al Señor del Rayo para atacar a Fantilia, cada corte apuntaba a su espalda, para evitar que pudiera defenderse tanto por delante como por detrás. El general Wei Yan, desde un costado, también lanzó sus ataques.
No menosprecies al viejo general por tener más de 1700 años. El poder que podía desatar tampoco era débil. Los ataques de las tres fuerzas se entrelazaron, poniendo instantáneamente a Fantilia en una situación desesperada, sin posibilidad de autodestrucción. De hecho, no eran solo 3 personas las que la atacaban. Derek también aprovechó la oportunidad para usar discretamente a su cuarto clon y absorber el poder de su cuerpo. Debido a que los 3 generales del exterior atacaban constantemente, el control de Fantilia sobre este cuerpo se reducía cada vez más, y la energía dentro del cuarto clon de Derek crecía cada vez más. Sobre todo porque esta energía de abundancia podía ayudar al desarrollo del cuerpo de su cuarto clon, no tenía que preocuparse por la posibilidad de autodestruirse por absorber demasiada energía. Tras soportar un rato el ataque conjunto de los 3 generales, Fantilia finalmente encontró un momento para gritarle a Fei Xiao: ¿no estabas reprimiendo la prisión de los grilletes? Aunque la fuerza de ese orgullo de guerra Borisin era insuficiente, tenía la luna carmesí en su cuerpo. Esa luna carmesí es muy efectiva contra ti. Es imposible que hayas salido de la prisión tan rápido. Al oír las palabras algo exasperadas de Fantilia, Fei Xiao no pudo evitar reír a carcajadas. Sus manos no se detuvieron mientras le decía: tu plan no era malo. Sin embargo, te equivocaste en algo. Yo, Fei Xiao, contraté a una buena estudiante antes de venir. En ese momento, Derek, desde una posición segura, reveló la luna carmesí de su propio pecho. La luna carmesí del Borisin del que hablas está ahora en mi pecho. Quisiste conspirar contra el maestro Fei Xiao, pero por desgracia, fracasaste. Ahora, prepárate para enfrentar la ira de mi maestro. Sabía que este campo de batalla sería observado por mucha gente, así que lo reveló directamente. También podría considerarse como asumir toda la culpa por su maestro, con quien no estaba seguro de cuál era su relación, pero con quien aún así había desarrollado una relación, Fei Xiao. Al escuchar a Derek revelar la luna carmesí, aunque no sabía cómo lo hizo, Fantilia supo que incluso su plan final de irse con una cortina de humo había fallado. Una derrota aplastante. 3 contra 1, y Fantilia seguía gravemente herida. En este estado no era posible continuar la lucha. Corre. Escapa, rápido. Este cuerpo, formado a partir de la esencia eterna del dios condensada por Jianmu, era absolutamente insalvable. Habiendo sufrido una derrota completa, la única opción de Fantilia era un escape desesperado. Esta misma embarcación, elaborada meticulosamente con inmenso esfuerzo y sufrimiento, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Estimados adversarios de Xianzhou, esta es mi derrota. Por más que urdí, la victoria se me escapó. Solo espero que la próxima vez tengan suerte. Fantilia se burló, dirigiéndose a Jin Yuan, Fei Xiao y los demás. No se rendiría en espíritu. Dado que había decidido abandonar su cuerpo físico y escapar, no había necesidad de ser cortés con estos generales. Al mismo tiempo, utilizaría ese mismo cuerpo para un último acto. Para crear una ventana de espacio para su escape. Fantilia quería autodestruirse. Sin embargo, esta autodestrucción fue simplemente una desintegración, dispersando la energía de su cuerpo para crear una fluctuación de energía de amplio alcance que le otorgaría tiempo suficiente para huir. Se preparó para iniciar la desintegración de su cuerpo. Jin Yuan, Fei Xiao y el general Wei Yan retrocedieron un poco. Era la fase final de la batalla. No era necesario que se enfrentaran directamente a la energía liberada por la desintegración de Fantilia. Simplemente ajustaron sus posiciones, ampliando sutilmente su cerco para atrapar completamente a Fantilia. Pero justo en ese momento, los gritos agudos y furiosos de Fantilia cortaron el aire. ¿Qué demonios es esta cosa? Al oírla gritar, Jin Yuan y los otros 2 generales intercambiaron miradas desconcertadas. ¿Qué demonios estaba gritando Fantilia? Temiendo que pudiera ser otra de las insidiosas estratagemas de Fantilia, una trampa para herirlos y crear una ventana de escape si se acercaban, Jin Yuan y sus aliados se mantuvieron firmes, solo reforzando su cerco. Solo Derek, que se quedaba atrás, sabía que la mente de Fantilia estaba vacía en ese momento. Mientras intentaba desintegrarse, finalmente se topó con el voraz consumo del cuarto clon de Derek. Anteriormente, al lanzar ataques, el cuarto clon no había absorbido lo suficiente como para hacerse notar, por lo que se mantuvo cooperativo, asegurándose de que Fantilia no se diera cuenta. Pero ahora, mientras intentaba desintegrarse, descubrió que una parte significativa de su energía interna ya había sido devorada, sin darle tiempo a desintegrarse. Si el cuerpo de Fantilia se comparara con una gran dinastía, entonces el cuarto clon de Derek sería el colosal funcionario corrupto oculto en su interior. En condiciones normales de funcionamiento, no habría problemas aparentes.
Pero al enfrentarse a amenazas externas e intentar movilizar las reservas del Tesoro Nacional, descubrió que la bóveda había sido completamente vaciada hacía mucho tiempo. Al darse cuenta de que no podía desintegrarse, Fantilia solo pudo dejar escapar un grito de absoluta impotencia. Al notar que la energía del cuerpo ya no podía ser devorada, Derek inmediatamente ordenó a su cuarto clon que brotara del mismo ser de Fantilia, como si se liberara de un capullo. Una parte significativa de la energía dentro del cuerpo físico de Fantilia había sido absorbida por Derek. De hecho, cuando extrajo la luna carmesí de su cuerpo, también lo hizo para enmascarar la repentina oleada de energía del camino de la abundancia en su interior. Ni siquiera los generales de Xianzhou habían comprendido completamente la naturaleza de la luna carmesí, y la exhibición de Derek de esa forma hacía que las drásticas fluctuaciones en la energía del camino de la abundancia circundante parecieran perfectamente plausibles. Una vez que Derek se retractó y contuvo su poder de abundancia, casualmente devolvió la luna carmesí a su cuerpo. Desde el abdomen del cuerpo físico de Fantilia, el cuarto clon de Derek atravesó su carne y estalló. Una figura enorme y completamente negra, de más de 10 metros de altura. Aunque el cuarto clon fue el último de Derek en manifestarse, poseía el mayor poder y el físico más grande. Esta repentina aparición del monstruo de color negro intenso hizo que todos los presentes retrocedieran instintivamente. ¿Cómo es que hay otro? Miraron al segundo clon de Derek, luego sus ojos se dirigieron al cuarto clon. ¿Qué es esta criatura? ¿Cómo acabó dentro del cuerpo de Fantilia? Preguntó el 7 de marzo, completamente desconcertado. Sin embargo, ninguno de los presentes tenía la menor idea de lo que realmente estaba sucediendo. Ni siquiera Ruan Mei, miembro de la Sociedad de Genios, pudo extraer gran cosa de su análisis. Sin embargo, mientras Ruan Mei observaba al cuarto clon, el ferviente deseo en sus ojos se intensificó. 2 menos. Una vez que se determinara la ubicación de Amoraus, el tercero sin duda lo seguiría. Los demás, sin embargo, no compartían el impulso de Ruan Mei de diseccionar a la criatura. En cambio, simplemente percibieron un mayor grado de peligro por parte de esta entidad oscura. Actualmente, se sabía de la existencia de 3 criaturas de este tipo. Aparte de la que estaba al lado de Ruan Mei, que parecía bastante dócil, las otras 2 eran mucho más problemáticas. Una había sido un parásito dentro del cuerpo de Fantilia, devorando la energía física que ella había creado con tanto esmero. La otra estaba causando estragos en un mundo desconocido llamado Amoreus, consumiendo innumerables formas de vida. ¿Continuarían estas criaturas con su voraz consumo? ¿Habría más de ellas acechando en el multiverso? ¿Qué devastación más desatarían sobre el multiverso? Un profundo temor se instaló en los corazones de todos. En ese preciso instante, al descubrir su incapacidad para provocar la desintegración de su cuerpo, el pánico de Fantilia se intensificó. Ni siquiera podía permitirse el lujo desesperado de usar la desintegración para forjar una ruta de escape. La forma verde azulado y llameante de su Yan de Fantilia se manifestó, todavía decidida a intentar una última retirada. Mientras tanto, estos generales se preguntaban si de alguna manera ella aún podría escapar. Tales pensamientos la invadieron mientras intentaba escapar. Sin embargo, apenas había empezado a moverse, la red de energía combinada tejida por Fei Xiao, Jin Yuan y el general Wei Yan frustró por completo su escape. Tu mejor destino ahora es entrar a la prisión del inframundo, afirmó Jin Yuan, con una voz carente de emoción mientras se dirigía a Fantilia. El cuerpo de llamas verde azulado de Fantilia tembló violentamente mientras gritaba. Imposible. Preferiría abrazar la muerte antes que sufrir semejante destino. Después de todo, Fantilia aún conservaba cierta dignidad como señor de la aniquilación. Preferiría perecer antes que convertirse en una simple prisionera. Entonces muere. A Fei Xiao no le importaron sus súplicas. Blandiendo sus espadas gemelas, se lanzó directamente hacia Fantilia. Había codiciado durante mucho tiempo la cabeza de un señor de la aniquilación, y ahora que Fantilia prácticamente rogaba por su muerte, Fei Xiao estaba más que dispuesta a complacerla. Además, si ella misma acababa con Fantilia, sería mucho más fácil explicar el problema de la luna carmesí en Derek. Fantilia lanzó frenéticamente 2 rayos de energía contra Fei Xiao. Pero tal ataque fue completamente insignificante para Fei Xiao. Un destello de luz de espada, y el ataque de Fantilia fue desviado con facilidad, antes de que la espada continuara su ataque mortal hacia Fantilia. No había escapatoria. No quedaba posibilidad de huir, pensó Fantilia. Entonces, con un repentino endurecimiento de su corazón, le gritó a Fei Xiao. Fei Xiao, esto es obra tuya. Aunque muera, no dejaré que te salgas con la tuya.
Fantilia giró su mirada hacia Derrick, que estaba cerca, y toda su forma se disparó directamente hacia él. Si no sobrevivo, arrastraré a tu estudiante conmigo. Al mismo tiempo, Fantilia no había olvidado que Derrick fue el punto de inflexión más importante de esta batalla. Si no hubiera absorbido la luna carmesí, Fei Xiao nunca habría tenido la oportunidad de llegar a este campo de batalla. Sin su participación, enfrentándose solo a Jin Yuan y al general Wei Yan, Fantilia podría no haber ganado, pero habría escapado con éxito con su cuerpo intacto. A diferencia de ahora, cuando incluso la más mínima posibilidad de supervivencia fue arrebatada. Si yo muero, todos caeremos juntos. Nadie había anticipado semejante movimiento de Fantilia. Un ser de nivel emanador, su velocidad y poder superaban cualquier cosa que incluso Yanqing pudiera igualar. En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a Derrick. Mirándolo a los ojos, Fantilia intentó poseerlo. Derrick sintió un atisbo de pánico. No estaba seguro de si su singular estructura corporal sería efectiva contra Fantilia. Justo cuando esta vacilación se apoderó de él, de repente sintió que el espacio y el tiempo a su alrededor se detenían. Incluso podía sentir claramente el ritmo de los latidos de su propio corazón. Desde algún lugar lejano, una voz llena de profunda autoridad pareció resonar. Levanta la mano, saca tu arco largo y caza a todos aquellos que plagan el multiverso. La flecha radiante de la caza desciende y nadie puede escapar de su mirada. Derrick levantó lentamente la mano, adoptando la postura de tensar un arco y colocar una flecha. Todos en los alrededores estaban paralizados, inmóviles. Ni siquiera Fantilia, que se acercaba rápidamente a Derrick, pudo avanzar ni un centímetro más. Solo pudo observar cómo Derrick adoptaba la postura de tensar el arco y preparar la flecha. ¿Qué hacía? No tenía ni arco ni flecha en las manos. En ese mismo momento, un meteorito pasó a través del cielo distante, dejando tras de sí un largo rastro de fuego. Esa fue la flecha de luz del comandante del arco emperador. Fei Xiao, Jin Yuan y el general Wei Yan reflexionaron para sus adentros. En las manos de Derrick, después de que esa flecha radiante atravesara los cielos del Wufuxianzhou, se materializaron un arco y una flecha formados a partir de luz pura. La energía dentro de ellos provenía innegablemente del comandante del arco emperador. No. Fantilia gritó fuerte. Ella quería luchar, pero su cuerpo estaba completamente atado por la energía del comandante del arco emperador, sin dejarle posibilidad de escapar. La flecha de la caza ya te ha apuntado. Y en ese momento, Derrick lanzó la flecha radiante. A tan corta distancia, Derrick pudo canalizar todo el poder del comandante del arco emperador hacia ese arco y flecha ligeros. Lan le había prestado momentáneamente a Derrick parte de su poder, capacitándolo para eliminar a Fantilia. El poder del comandante del arco emperador era inmenso. La flecha radiante disparada por Derrick atravesó directamente la forma Suyan de Fantilia. Fantilia, quien momentos antes forcejeaba desesperadamente y gritaba, ahora permanecía completamente inmóvil. ¿Cuál fue el resultado? Todos observaron a Fantilia con la respiración contenida y los ojos llenos de anticipación. ¿Qué le pasaría a ella? Unos segundos después, la figura de Fantilia se hizo añicos como cristal, estallando en una lluvia de fragmentos. Antes de que pudieran tocar el suelo, estos fragmentos se redujeron a motas de polvo, desapareciendo en el aire. Fantilia estaba muerta, derribada por Derrick y Lan. Al presenciar este resultado, todos los presentes no pudieron evitar dejar escapar un suspiro de alivio colectivo. En el año estelar 8100 de la Alianza Xianzhou, Fantilia, la señora de la aniquilación de la Legión de Antimateria, se infiltró en Luofu Xianzhou portando un estellaron. Disfrazada de Tingyun, miembro de la Comisión de los Viajeros del Cielo, y en connivencia con los discípulos de Santus Medicus, instigó el resurgimiento de Jianmu. Los generales de Xianzhou, Jin Yuan, Wei Yan y Fei Xiao, los tres generales celestiales, unieron fuerzas para frustrar el siniestro plan de Fantilia. Posteriormente, Derrick, discípulo de Fei Xiao, con la ayuda del comandante del arco emperador, derrotó definitivamente a Fantilia. Esta batalla, un triunfo rotundo.